Buenas tardes, les damos la bienvenida a la tercera mesa de Excéntricas, que tiene como título ¿Cómo activar un archivo? Activar un archivo dentro de nuestras posibilidades, que es lo que les vamos a platicar el día de hoy y que tiene que ver mucho con la pregunta que hizo Luis y con algunas preguntas que hemos estado viendo a lo largo de este día. Les presento a la doctora Cassandra Sabaj. Ella trabaja en un colectivo que se llama Sindicato Audiovisual, ya nos contará un poquito más, ¿no?, del sindicato. Y les vamos a pasar una presentación para explicarles qué es esto de María Luisa Ocampo Project. Y luego les vamos a contar también por qué se llama Project. Hola, buenas tardes, días, tardes. No, pues tú vas, mija. Cierto. Un día yo estaba justamente pensando en, ya había hecho yo lo de los Padlets, ¿no?, como un intento de curar y también de activar el archivo en el sentido de vengan, consúltenlo, bajen los documentos, cítenlos, etcétera, ¿no? Y para este ciclo de Excéntricas me quedé pensando qué más podría hacer para activar este archivo, y entonces les vamos a presentar primero uno de los resultados para luego contarles cómo llegamos ahí. Una mujer asesina a otra mujer. Eso dijeron muchas críticas. Pero el tema no es tan simple. El tema es ¿qué privilegiamos? ¿La vida biológica o la vida social? Lo que escribió María Luisa Ocampo en La Virgen Fuerte era justamente esta pregunta: si solo queda vida biológica, ¿es pertinente tener un cuerpo agonizando? ¿Es humano tener un cuerpo adolorido? Habla de nuestra compasión escuchar los gritos de una mujer que tiene miedo a morir, que tiene miedo al fin de esta vida que ve. La Virgen Fuerte, el primer texto de una mujer mexicana que trata sobre la eutanasia. Y luego el Santo Rosario, porque hablamos de eutanasia. ¿Qué hacemos? Chequemos el Open Table. Espérennos. Es que se quedó prendido YouTube. Espérennos. ¿Dónde se abrió? Espérennos. No sé por qué va a salir otra cosa. Bueno. Aquí, en este. Pero En este. ¿por qué lo abriste? No, yo no lo abrí. Cierra. Ya, perdón. No quiere. Es así. Bueno, sí. Ya, dale. Bueno, Edith un día me llamó y me pidió que le recomendara a alguien experto en inteligencia artificial. Y yo le dije, ¿y eso qué es? ¿Qué será un experto en inteligencia artificial? Y tuvimos toda una conversación sobre eso porque finalmente son herramientas que han entrado vigorosamente a nuestra vida y que muchos se venden como expertos en inteligencia artificial, pero en realidad todos lo podríamos ser, ¿no? Entonces, yo más bien le propuse a Edith que nos lanzáramos nosotras mismas a construir este proyecto de divulgación sobre la obra de María Luisa Ocampo, pues tomando el riesgo de usar inteligencia artificial. Al principio yo estaba muy sospechosa, incluso le dije, no, hombre, es que esas inteligencias salen bien feas, ¿no? Así todas robóticas, se nota que es una inteligencia artificial, todavía están en pañales, no me convence. Y lo que tocó hacer fue una investigación exhaustiva de muchos tipos de inteligencia artificial, comparativas, donde lo que yo hacía es poner el mismo prompt
en muchas empresas distintas para ver los resultados y ver en cuál valía la pena invertir con un presupuesto muy chiquito, que fuera plausible y que nos diera lo que estábamos buscando. Entonces, no sé si tú quieres seguir, Edith. Sí, voy a regresar a la pregunta aquí afuera en la cafetería, yo diciéndole ingenuamente, porque no tenía la menor idea, ¿no? A Cassandra si conocía a alguien que supiera, ¿no?, de inteligencia, pero con el expertise artificial, y cuando me dijo, todos lo estamos intentando, nadie sabe nada de esto, ¿no? Eso me tranquilizó porque dije, wow, o sea que toca hacer una investigación, toca hacerlo, ¿no? Y lo que van a ver ahora es justamente desde febrero hemos estado chambeando en esto. Ayer todavía armando ciertas cosas, entonces ha sido agotador, pero nos hemos divertido mucho porque yo he aprendido muchas cosas y sobre todo en las jornadas digitales que hubo la semana anterior aquí en el CITRU, ¿no? Una de las tantas conclusiones era justamente la falta de presupuestos para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Aunque se ha pagado, yo no, o sea, hay un dinero considerable que se gastó, pero no tiene nada que ver con lo que hubieran sido tus honorarios, ¿no? Entonces, por eso te agradezco a ti y a tu colectivo que hayan cobijado este proyecto, porque aquí en el IMBA tenemos, y que se discutió, ¿no?, en las jornadas, tenemos de dos, o no lo hacemos o lo hacemos con nuestros recursos, ¿no? Y los que queremos hacerlo, pues los tenemos que hacer con nuestros recursos. Entonces, todo lo que ven aquí, ¿no?, que justamente decidimos para esta presentación, era traer todos los cositos que usamos, ¿no?, para hacer este proyecto. Y luego ya hablaremos de todas las personas que nos ayudaron, que nos regalaron su tiempo, que nos regalaron su trabajo, porque muchas cosas fueron, ¿no? La diferencia de los Padlets es que eso sí es como en solitario, ¿no? Claro, hubo un gran trabajo de la coordinación de documentación para escanear todos los archivos que subí, pero finalmente yo lo armé sola, ¿no? O sea, no hubo nada, pero aquí sí es un gran trabajo colectivo del que les vamos a hablar. Y entonces era justamente, para mí es muy importante que las nuevas generaciones, y qué es lo que estamos intentando en este día, ¿no?, con Excéntricas, cómo interesamos a las nuevas generaciones en el estudio de los archivos de mujeres creadoras, ¿no? Y entonces parte de la pregunta era justamente cuál sería ese soporte, ¿no? Y yo no tengo redes, yo soy muy feliz en mi paz franciscana. Y entonces vino la vorágine de las redes, ¿no? Y justamente lo que van a ver es como toda la discusión que tuvimos, que fue una discusión muy divertida, muy franca y muy de qué hacemos ahora con el archivo. Bueno, les quiero yo contar un poco de dónde vengo. Yo estudié artes visuales en la UNAM. Yo era muy clásica, muy pintora, técnicas antiguas, ¿no? Pintaba con huevito. Después me fui a Ecuador a estudiar antropología visual en la Flaxo y eso me cambió la vida. Formé con mis colegas un colectivo que se llama el Sindicato Audiovisual desde hace 12 años, donde hemos hecho trabajos transmedia con, por ejemplo, hemos tomado esas tesis que hablan tan difícil de las ciencias sociales para convertirlas en una página web que para público en general que pueda acceder a los hallazgos de una tesis en ese caso era sobre género, sobre intercambio de plantas medicinales como nuevas formas de economía afectiva al sur del Ecuador. Pero también hemos hecho páginas sobre la Amazonía ecuatoriana, sobre la reparación de cámaras fotográficas aquí en la Ciudad de México, es decir, hemos tenido una serie de temas y siempre la discusión es cuáles son los medios idóneos, ¿no?, para hacer eso, porque he de decir que tristemente, aunque apostamos mucho por hacer documentales transmedia, están en un espacio muerto, porque todos estamos en las redes sociales. Es decir, Facebook, TikTok, Instagram, todo el mundo está ahí. ¿Y cuántos documentales transmedia han visto? Está
muy difícil porque para indexar esos documentales en Google y que salgan en el primer lugar tienes que pagar para que no aparezcan como sitios inseguros. Es decir, pensamos hace 10 años que iba a ser un lugar de libertad y de gran difusión para este tipo de proyectos tan divergentes y tan osados. Y estamos en un momento muy difícil donde nos cuesta mucho trabajo seguir pagando que estén ahí, porque la mitad de la antropología visual transmedia dejó de estar en línea porque es imposible mantenerla económicamente viva. Y entonces por eso de alguna forma la decisión con Edith fue usar las redes sociales. Lamentablemente hay que usar al enemigo, ¿no? Si quieres tú síguele, Edith. Y entonces, pues tuvimos que hacerle sus redes sociales a María Luisa Ocampo. Y entonces, algo que me tranquilizaba mucho era la de Instagram. Algo que me tranquilizaba mucho era justamente que si María Luisa Ocampo estuviera viva, seguramente tendría redes sociales, ¿no? Porque cuando ella platicaba con Catalina Dercel, otra dramaturga, le dijo, usted publique, usted la tienen que conocer, tienen que saber que existe, ¿no? Y pues este es un medio para promocionarse incluso académicamente, ¿no? Vemos a las personalidades poniendo, ahora voy a dar una conferencia, todos síganme, ¿no? Y pónganme like y ponen pedacitos, ¿no? Hay colegas que ponen, ahora estoy leyendo este libro, ¿no? Es como una especie de estar incentivando el interés por su producción, ¿no? Entonces, pues Instagram, ¿no? Porque ya lo dijeron alguien, ¿no? El Facebook es para los viejitos y entonces los chavos no ven Facebook, entonces nos ahorramos el trámite de los viejitos, ¿no? Porque para mí el interés son para las nuevas generaciones. Entonces armamos esta página de Instagram, ¿no? Obviamente YouTube, donde ponemos los videos, y TikTok, ¿no? Y entonces, que fue un día de mucha risa, porque ¿cómo le ponemos, no? Entonces poníamos, ¿no?, el dominio y decía ocupado, 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 aunque María Luisa Ocampo no la conozcan, ¿cómo, no? El sistema se apropia de los nombres, ¿no? Y gracias a que le pusimos project al final, es que no lo aceptó. Entonces, ustedes disculparán que se llame María Luisa Ocampo Project, pero justo la palabrita en inglés hizo que nos dijera este dominio está libre, ¿no? Entonces, una vez que decidimos que ese era el soporte, todavía no abríamos las redes, empezó justamente este trabajo de investigación y este trabajo de cómo vamos a armar todo esto. Porque en mi pregunta ingenua de ¿tú conoces a alguien que sepa de inteligencia artificial? Eso era lo de menos. O sea, lo que Cassandra armó justamente fue una estética, ¿no? Que es lo que van a ver en los videos que les vamos a presentar y en la página. Porque justamente no es yo con mi amiga en el Instagram, ¿no? Y tomándome un cafecito, no, sino justamente cómo lo hacemos atractivo, con pocos recursos, 2 colores, ¿no? Entonces sí fue un diálogo constante y estar pensándole, porque, por ejemplo, el naranja, yo me puse a investigar cuál es, porque María Luisa Ocampo era muy cuca, o sea, siempre andaba muy arregladita, y entonces yo pensé seguramente se pintaba las uñas, ¿no? Entonces me puse a investigar cuál era el manicure o los barnices que se usaban en la década de los 20 en México, y entonces me enteré que solo existían 2 colores, que era el rojo y el naranja. Y cuando dijimos rojo no, porque se va a ver muy pasión, muy todo, patriota. Ajá, y además con todo lo que se relaciona el rojo, ¿no? Pues que se quede el naranja. Y luego también investigué que no se pintaba toda la uña, sino que nada más a partir de la lunita. Y entonces, pues hasta el manicure, amiga, ya ahí me voy a hacer el manicure, ¿no? Y decirle a la chava, tiene que ser de esta manera, ¿no? Porque íbamos a hacer estas grabaciones. Entonces, fue justamente empezar, ¿no?, a armar cómo va a ser. Y aquí era otro punto que discutimos y discutimos y discutimos, que no iba a aparecer ningún documento y que obviamente en la inteligencia artificial, ¿no? Esto ya lo explicará
cómo lo hizo, iban a haber ciertos rasgos que se iban a cambiar justamente para que no hubiera todos estos problemas, ¿no? De la imagen, de los derechos patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que justamente tal vez la diferencia entre que hubiéramos trabajado con alguien que solo ejecuta o produce videos a tener un equipo que está pensando en la ética del uso de estas disciplinas, de estas tecnologías, fue proteger al archivo, ¿no? Que es verdad que el archivo nunca es prístino, ¿no? Siempre se modifica, se interpreta, pero nos preocupaba mucho que le fuéramos a poner, le íbamos a regalar el archivo de María Luisa Ocampo, una inteligencia artificial extranjera, hegemónica, masificadora, que además te exige que todo lo que produzcas ahí, tienes ellos sus derechos, ¿no? Entonces tuvimos mucha cautela antes de poner ninguna imagen del archivo de María Luisa Ocampo en la inteligencia artificial, no solo por una cautela institucional, sino también por una cuestión ética, porque no sabemos qué uso van a hacer de eso. Entonces, afortunadamente yo tengo programas de diseño muy viejitos que todavía la inteligencia artificial no pesca, porque todavía se pueden hacer piratería con eso. Y entonces yo sometí únicamente una foto de María Luisa Ocampo, solo una, la alteré primero en un Photoshop viejo y esa fue la imagen que le ofrecimos a la inteligencia artificial. Entonces todas las imágenes de ella que van a ver en los videos y en las fotos, en ningún momento van a ver un original. Yo sé que podemos problematizar qué es lo original, ¿no? Lo auténtico. Sin embargo, quisimos tener esa precaución porque como apenas estamos utilizando estas tecnologías, no nos queda claro los usos que harán sobre ellas, ¿no? Puede que sea ingenua nuestra precaución, puede ser, pero queríamos tener la certeza de que las que podríamos tener, las cautelas las íbamos a ejecutar. Entonces, esa fue una primera postura ética en el proyecto. Entonces, todos los documentos que ven son fotocopias manipuladas o alteradas, nunca, por eso ponemos en algunos casos la leyenda de ningún documento fue maltratado en este proyecto, porque así fue. El archivo está inmaculado en esas cajitas por ahí. Sin embargo, el interés de ficcionalizar con la imagen de María Luisa Ocampo era parte del proyecto, no solamente poner a esta mujer cobrando vida como un monstruo de Frankenstein, sino también divertirnos pensando qué haría. Entonces es María Luisa Ocampo grafitera, es María Luisa Ocampo con sus uñitas pintadas, que ahí entra el juego que hace rato preguntaban sobre cómo se involucra Edith en esto. Aquí hay una ficcionalización donde está la investigadora escribiendo en la Olivetti modelo Valentina del 1969, en la que imaginamos que algo así pudo haber usado María Luisa Ocampo y que también tiene que ver con los colores elegidos para el proyecto. Y entonces siempre hay un juego entre estas imágenes de la inteligencia artificial y usando el poder de actriz de Edith en los videos. Y el poder de la actriz es por pura precariedad, porque yo le había pedido ya a una amiga que hace doblaje que me ayudara, pero si supieran en qué lugares grabamos, entonces iba a ser muy difícil traerla, ¿no? Aquí debajo de la cobija, aquí en tu casa, aquí en la sala de piano de Lolin Jolisli. Entonces fueron muchos lugares en donde se grabó el audio y justamente esa fue otra discusión, ¿no? Que tuvimos ya basta de María Luisa Ocampo nació en 1899, ¿no? Y entonces así de no, hagamos otra cosa y entonces pues sí, era cómo armamos, ¿no? Y elegir, cómo lo digo, ¿no? Entonces tenemos varias anécdotas muy divertidas de ella grabándome, Cassandra, y diciéndome, a ver, cuéntame algo, por ejemplo, de la Virgen Fuerte. Bueno, pero es una obra no sé qué, no sé cuánto. Eso es último que dijiste. Yo así, ¿qué de todo lo que dije, no? Y volví a repetir eso, ¿no? Va,
Y yo, espérame, dame 5 segundos. O sea, era así de como aflojarme. Yo le prohibí el guión. Sí, entonces no tuvimos un guión, no tuvimos una escaleta, ¿no? Era, hagamos esto y que, porque creo que la intención sobre todo era que esto viva, o sea, que esté vivo, ¿no? Y sobre todo porque vamos a presentárselo a chavos, ¿no? De escuelas preparatorias, de licenciatura, que quieren cosas prendidas, no quieren escuchar la voz institucional, ¿no? Sino quieren algo mucho más. Y luego, pues teníamos el color verde, que fue un hallazgo, ¿no? Pero el super hallazgo fue encontrar una pared de ese tono, ¿no? Y entonces era en la pared de una calle más o menos transitada, la gente creía que estábamos tomando unas fotos y era así, pásale señor porque esto estamos grabando y va a tardar, ¿no? Entonces fue como muy interesante, ya vamos a dar los agradecimientos, pero aquí está Marisol Iris que estuvo con nosotros 2 días grabando, ¿no? Igual no le dimos ningún peso, pues porque les digo, nosotros hacemos las cosas en la precariedad. Entonces eso fue cómo lo armamos, ya teníamos la máquina. Yo en un primer momento de mi investigación, después de que me hicieron favor la coordinación de documentación de digitalizar los documentos, imprimí muchos porque según yo iba a ser muy fácil, pues no hay cosas que son ilegibles, entonces ya me quedé en las imágenes, pero tenía muchos de ellos subrayados, ¿no? Y entonces ahí teníamos como un buen campo para empezar a armar parte de las grabaciones. También trabajando con la inteligencia artificial nos dimos cuenta que iba a resolvernos solo un 15% del asunto, porque el presupuesto nos alcanzó para crear solamente videos de 8 segundos y solo podía yo hacer 3 videos al día durante un mes, de los cuales, imagínense, ¿no? O sea, yo le ponía, por favor, bueno, no le decía por favor, pero le decía, esta es una mujer, ya saben, ¿no? La descripción, y quiero que aparezca con un bote de Sprite y que grafite. ¿Y saben qué hacía la inteligencia artificial? Ponía un señor a un lado de ella. Y era como, bueno, ¿y de dónde salió este señor? O sea, ¿qué hacía aquí? Parecía como una vigilancia patriarcal, así como de, ¿en serio? No van las mujeres solas. Para grafitear necesitamos un señor hecho aquí, ¿no? Entonces, lamentablemente uno paga por un número de videos de los cuales tiene que asumir como basura porque no te va a entender, hay que entrenarla y pues un mes no es tanto tiempo, ¿no? Entonces, no es que estos videos los resolvió la inteligencia artificial, por eso acudimos a la hermosa tradición de hacer María Luisa Ocampos de cartón, que se movían, bueno, ya lo van a ver en los videos, se mueven con palitos, gracias a Marisol y Edith, que yo las tenía como, sí, de la derecha, ahora más arriba, y entonces pues nuestras María Luisitas Ocampos fueron activando también otras formas de representarla. Hicimos un personaje, que es este personaje de María Luisa Ocampo, de esa edad, con ese vestuario. Esa también fue una decisión muy específica porque si nadie sabe cómo es, ¿para qué le íbamos a poner de joven, de adulta? O sea, no, pues íbamos a confundir a la banda. Entonces mejor escogimos solo un momento que fuera de más potente, ¿no? Una mujer mayor, pues enojadona y pues haciendo cosas raras y siendo provocadora. Entonces, sí, en realidad, la mayor parte de los videos pues son parte de estas filmaciones en casa de Edith, en la calle, en el coche filmando, tratando de que saliera, nunca salió. Bueno, hay muchas cosas que son fallidas, pero pues así es el proceso creativo. Y también eso nos permitió eludir un asunto muy importante que son los derechos de autor sobre las imágenes de inteligencia artificial. Probablemente sepan que México ya dijo que todo lo que se haga con inteligencia artificial será de dominio público, lo cual en nuestro caso fue una maravilla, porque fíjense que después de hacer toda la investigación de qué inteligencia artificial íbamos a utilizar, la pagamos durante un mes y cuando yo me retiré
de la plataforma me hizo una advertencia y me dijo, ¿qué crees? Si ya no me sigues pagando, no vas a poder usar los videos que me pagaste. Ajá. Porque la idea es una nueva forma de esclavitud para los que creamos este tipo de contenidos, para que siempre paguemos mensualmente una suscripción. He de aclarar que esta nota, esta advertencia, no me la dieron antes. Yo nunca firmé una lista enorme de términos y condiciones, eso nunca apareció. Eso apareció cuando yo decidí que ya no íbamos a pagar más. Afortunadamente, México tiene esta legislación que hace que ni le voy a hacer publicidad a la inteligencia artificial, pero además también los videos tienen, si ustedes ven por ejemplo este pantallazo, nunca están editados tal cual nos lo dio la inteligencia artificial, siempre tienen alguna alteración con letras, con colores, por lo tanto no está tal cual nos lo dio la tecnología. Por lo tanto también nosotros pusimos otro tipo de metadatos en los videos, ¿sí? Por lo tanto, si la inteligencia artificial quisiera rastrearnos y demandarnos, difícilmente lo podría hacer, porque hay que cuidarse también, porque estas tecnologías son feroces. Entonces, si las vamos a usar, tenemos que tener también un plan de acción, de protección sobre qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación a que tengan también cautela legal de cómo se va a usar y cómo sortear estas nuevas, pues sí, sistemas de esclavitud sobre la creación de audiovisuales. Y por eso la palabra ficción la discutimos también para presentar esto, pues porque claro que con todo esto que dijo Cassandra, pues esta María Luisa Ocampo pues es un personaje que nosotros creamos, ¿no? La primera vez que oí que el personaje de un archivo lo oí de Julieta y yo dije, ¿de qué está hablando? ¿Cómo personaje? ¿No? O sea, sí es que en un archivo el personaje, yo dije, ¿qué es esto? Luego ya tomé un cursito y entendí a qué se refería con un personaje, o sea, el archivo produce un personaje, ¿no? Y entonces dijimos, pues agarrémonos de ahí, produzcamos este personaje, ¿no? Y entonces decidimos cuáles temas y espacios iban a ser para la grabación, porque obviamente ahorita de la plática anterior, todos los temas pues no se podían abordar, ¿no? Entonces lo que se nos hacía como un gancho importante poner sobre la mesa, pues era la Virgen Fuerte, lo del teatro mexicano, que en su tiempo le dijeron que escribía como hombre, y entonces no, o sea, como fue como decir, este momento, y ahí pues estos espacios de grabación, les digo, fue la calle, fue mi casa, fuimos a, María Luisa Ocampo primero vivía en las Lomas de Chapultepec, y luego se construyó una casita, porque así leí en el archivo, se construyó una casa aquí en la Colonia Educación, fuimos a la Colonia Educación, nunca encontramos su casa, pero damos vueltas y vueltas, grabamos, ¿no? La colonia y pues al final, como bien dices, ¿no? Hay como mucho tiempo de grabación que no sirvió, pero pues es que así se hacen las cosas, ¿no? O sea, haces un stock de imágenes, de videos, de cosas y de ahí pues ya se elige qué más hacer. Y bueno, como ven, hay muchas actitudes que tiene María Luisa Ocampo inéditas, porque finalmente el archivo fotográfico de María Luisa es muy chiquito. Hay una decena de fotografías, ¿no? Algo así. Imágenes, sí. Hay muy poquito, o sea, tal vez en cuanto a documentos la fotografía sea lo que más escasea en su archivo. Por lo tanto, también era muy interesante imaginar, ¿no? Ficcionalizar sobre cómo serían estos gestos y pues ya nos pusimos un poquito arriesgadas, pues así haciéndole gestos un poco anarquistas, ¿verdad? Porque pues finalmente uno también proyecta, ¿no? Sus asuntos feministas en lo que estudia y pues será una ilusión o no, pero pues confía en que tendría uno empatía con el personaje si lo pudiera conocer. Yo recuerdo la reacción que tuvo Edith cuando le mandé los primeros videos de inteligencia artificial y se súper emocionó porque era verla moviéndose. Entonces, imagínense, ¿cuántos años llevas en esto? Pues ya
Micrófono. Del archivo como 4 años, pero de estudiarla pues desde la maestría, o sea que un buen. Entonces, pues era la primera vez que la veía moviéndose, sonriendo, guiñándote el ojo, coqueteándote. Entonces era alucinante. Pues es como, sí, como cuando le ponen la electricidad al monstruo, ¿no? Y empieza a vivir, ¿no? Pues sí, realmente tiene un impacto. Si quieren, claro, nosotras pues no somos de 22 y pues sí nos sigue asombrando toda esta posibilidad ficcional que tiene la representación digital. Entonces sí fue muy asombroso. Sí, justamente pensaba en cuando yo le dije es que yo quisiera presentar otra manera de activar el archivo, ¿no? Y justo cuando la veo como vivir, para mí fue así de wow, o sea, es como lo que quiero compartirle a las nuevas generaciones. María Luisa Campo está viva, ¿no? Y en ese sentido, me dijiste, pero hay que ahora elegir una frase final en cada archivo, algo que no sé qué, ¿no? Y para mí, es este momento en donde todo el mundo va a las grutas de no sé dónde y raya el monumento histórico o la gruta y pone, Juan estuvo aquí, ¿no? Y le dije, no, pues él estuvo aquí porque esto es fundamental, ¿no? Y luego le dije, pero que fuera como el graffiti, ¿no? O sea, María Luisa Ocampo grafitera, ella autoafirmándose en el espacio, ¿no? Diciendo, María Luisa Ocampo estuvo aquí. Entonces, fueron muchas pruebas, ¿no? También fue una gran chamba de Cassandra para que saliera, ¿no? Esto de él estuvo aquí, ¿no? Y ponerla grafiteando, que ahorita vamos a ver algunos videos más de todo este experimento que hicimos. Cuando escribes, ¿estás pensando si eres hombre o eres mujer? ¿Y qué te parecería que si tú no lo piensas, al momento de que te leen, muchos hombres dijeran, para halagarte, que escribes como hombre? ¿Te gustaría? A María Luisa Ocampo se lo dijeron. A María Luisa Ocampo riéndose de, estos manes, ¿no? Diciendo que escribo como hombre. Entonces era justamente ya poner como este guiño, este sarcasmo, ¿no? Porque justamente al construir este personaje es una María Luisa Ocampo revoltosa, sarcástica, ¿no? Que ya a la distancia de su tiempo puede decir, híjole amigos, estaban bien retrasados, ¿no? Y ponerse ella… creo que es este espacio de autoafirmación que a las mujeres nos han negado históricamente, es como intentar recuperarlo, ¿no? Y justamente como decirle también a las nuevas generaciones, ¿no? Requerimos seguir haciendo este trabajo de autoafirmación, requerimos seguir diciendo que las mujeres estamos aquí produciendo cultura, produciendo archivo, produciendo textos dramáticos, produciendo montajes, ¿no? Entonces es como esa fuerza que le quisimos imprimir. Tenemos otros más. Ajá. Me imagino que si María Luisa Ocampo hubiera sido influencer, diría 10 puntos de por qué el teatro está en ruinas. 1. El teatro siempre ha sido visto como un negocio al azar. 2. Todo el empresario que se respeta procura restringir la nómina de gastos hasta donde sea posible, o sea, mezquinos. 3. Las escenas son pobres, los decorados están pintados con papel y los muebles se reclutan de aquí y de allá sin conservar un estilo determinado. 4. Que da por resultado que el público huya. 5. Sería una locura pretender que un teatro en estas condiciones de miseria prosperara. 6. El público está hastiado de ver las mismas caras y los mismos defectos. 7. Las mismas actuaciones y los mismos vicios. 8. En México no hay espíritu de cooperación en la mínima parte. 9. Se deja todo a la iniciativa oficial y se ve con indiferencia que empresarios poco escrupulosos o atenidos meramente al lucro hagan arrastrar una vida miserable a lo que merece respeto y consideración, o sea, al teatro. Y 10. La principal enfermedad del teatro es la pobreza.
Eso lo escribió María Luisa Ocampo en un texto justamente que se llama La pobreza del teatro en México, ¿no? Entonces, también en una de las sesiones en que grabé el audio, le dije, bueno, es que María Luisa Ocampo escribió esto, y me dice, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Y le dije, bueno, como dicen ahora los influencers, 10 cosas de no sé qué sabías, ¿no? Y entonces ponte ahí en un momento a señalar, a ver, esto, y ahora dilo. No. Entonces, ha sido muy divertido, pero también muy, ¿cómo decirlo? Era como una carrera contra el tiempo, porque aunque pensamos en febrero, el tiempo nos comía, ¿no? Porque además, pues es un trabajo de producción enorme que teníamos que solucionar, ¿no? Y ya me enseñaste en tu casa, quiero que hagas un teatro, ¿no? Puedes contarle eso, todos los cambios para que te saliera el teatro, y querías que ella quería que dijera teatro mexicano y se cayera. Pues nunca pudo porque siempre salía en inglés, ¿no? O sea, porque además esto que dice Cassandra, ¿no? Que son tecnologías hechas desde un centro, ¿no? Como ahora dicen que del norte global, ¿no? Y entonces todo lo entiende, son nombres, es en inglés, ¿no? No son estos colores, y eso es como terrible estarle diciendo a estos programas, ¿no? Mira la cosa de otra manera. Entonces, sí, me enseñó las maquetitas de teatro que quería ella que dijera teatro mexicano y se cayera, nunca fue posible, porque a fuerza te sacaba, por ejemplo, lo de teatro en inglés. No, y piensen que se va gastando tu saldo, ¿no? Entonces te sudas frío porque dices otro video que no salió y otro más, ¿no? Entonces, en realidad, cuando tienes tan poquito presupuesto, pues ya no te da chance de experimentar tanto. Entonces, tuvimos que también reducir ciertas posibilidades de escenarios y para que pudiéramos llegar a tiempo con los videos planificados. Al final me sobraron unos puntos de inteligencia artificial y logramos hacer unos videos en vertical, ¿no? Para estos shorts que ahora se usan en el TikTok y en todas las redes. Entonces pudimos usar todo lo que nos daba el saldo de ese mes, ¿no? A ver. Aquí, ponle aquí. Aunque creo que ya. Creo que sería este. Aunque creo que ya lo. A ver. Así. Ay, pero que no suena. ¿Sabías que escribí 33 obras de teatro y no has leído ninguna? Esta se lo ponemos de nuevo, para que lo vean completa. No, pues es que sí está tremendo. Oye, ¿sabías que escribí 33 obras de teatro y no has leído ninguna? Ya en ese momento, No, ya pues es además que yo sí estaba está súper tremendo. cansada. Oye. Y entonces es la voz de Cassandra, ¿no? Que estábamos platicando, y entonces justamente estábamos pensando en las obras de teatro que no han leído, ¿no? Y entonces así de, no, pues ahora hay que regañarlos porque no han leído las obras, ¿no? Y nos llamó mucho la atención porque cuando subimos este reel, alguien dice, pues es que ya las busqué y no están, ¿no? Entonces empezamos a tener respuestas, y eso ha sido también muy gratificante, ¿no? Porque ya empiezan a decir eso, pues ¿dónde están las obras? ¿Dónde está esto? ¿No? Otra cosa que también tienen, ahorita es que les quiero enseñar ahorita los mensajes, otra cosa que tiene y que yo tampoco sabía, pero lo que me compartió Cassandra es que se requiere ponerle, o sea, ya gastamos dinero en la inteligencia, ya gastamos dinero en armar todo esto, en armar los escenarios, ahora hay que gastar dinero en promocionar tu red, ¿no? Y entonces le pusimos unos varitos al Instagram, ¿no? Y de repente ahora tenemos la bonita cantidad de 219 seguidores, y los vamos a invitar para que ustedes se inscriban a las redes, ¿no? Y nos sigan. Tenemos 200, Patti fue una de nuestras primeras seguidoras. Gracias, Patti. Se los mandé a mis amigas, Carmen, Dorí, ¿no? Así de, denle.
Pero cuando le pusimos varito es cuando, o sea, llevábamos 60 y tantos y fue cuando llegamos a 100 y tantos y ahorita ya tenemos 219 seguidores. Algo que también me dice que lo hicimos bien o que fue una buena decisión es que recibí un mensaje de esta chica que se llama Juliana de la Torre, en donde me dice que ella es dice, soy creadora escénica de Jalisco y quisiera, aquí me dice más adelante, que no conoce el archivo. Estoy en búsqueda de realizar una investigación sobre dramaturgas mexicanas que incluye a María Luisa Ocampo. Me gustaría saber más sobre la iniciativa que están proponiendo y ver si en el futuro será posible entrabar una conversación. Y esto se me hizo chidísimo. Me pareció una coincidencia muy bonita que su página apareciera entre mis recomendaciones. Claro, porque fue que le pusimos varito, ¿no? Que se arman, ¿no? Como estos, ¿cómo se llaman? Como ítems, Como son categorías para eso. construir un perfil que Ajá. ya le guste el teatro, la cultura, Ajá. etcétera. Y ¿no? entonces cuando armamos esto para echarle dinerito, pues gracias a eso tuvimos este contacto, ¿no? Obviamente le respondí, le dije que sí, que en el Citru tenemos digitalizados cosas, que lo que necesite, ¿no? Entonces, tener esta respuesta fue así de, se está abriendo la puerta, ¿no? O sea, estamos activando el archivo porque la intención de armar esta parte, ¿no? Era justamente interesar a las demás personas y sobre todo a las nuevas generaciones, a nuevos cuadros de investigadores, ¿no? Sobre esto. Entonces, esto nos hizo muy feliz porque fue así de, lo logramos, ¿no? Ay, no, siempre hago lo que no debo de hacer. Tú dale, porque les digo, yo no manejo estas cosas y… No, pues ya vamos cerrando, ¿no? Ajá, con otro videito. Otro videito. Y vamos a cerrar con un último videíto y abrimos a preguntas, comentarios. Perdón, en este momento les van a pasar unos bonitos stickers que hicimos. Ahí viene el código QR para que pues se inscriban a nuestras redes, nos sigan. Como dicen ahora los influencers, nos pongan like y nos recomienden con sus amigos. Lo de las estampitas es muy importante porque en el colectivo en el que yo estoy, no solo estamos pensando en los espacios digitales para luchar y pelear cosas, sino también en el espacio análogo. Entonces también hicimos unas María Luisas Ocampos más grandes para irlas a pegar a los teatros donde ella puso sus obras, las escuelas de teatro, las marquesinas de escuelas y universidades que puedan estar interesadas. Es decir, también nos interesa utilizar el espacio público para activar este archivo, no solamente el espacio digital, porque finalmente va a llegar un momento en que se nos van a acabar los videitos, ¿no? O sea, de alguna forma esto tiene una fecha de cierre, entonces será interesante ver cómo de otros mecanismos podemos seguir atrayendo un público que se interese en la obra de María Luisa Ocampo. Y justamente en ese sentido vuelvo a lo que sucedió en las jornadas digitales, ¿no? Que muchos proyectos terminan porque ya no hay más dinero, ¿no? Porque estos proyectos requieren dinero, ¿no? Requieren apoyo institucional sí o sí, ¿no? Porque si no, es algo que yo no puedo estar pagando porque esto es mucho más caro que los Padlets, ¿no? Lo del archivo. Ajá. Y creo que en ese sentido, no sé, necesitamos este apoyo. No podemos monetizar, pues porque es una red, digamos que es derivado de un proyecto de investigación, ¿no? Pero a veces sí se antoja porque pues así se pagarían muchas cosas. Pero bueno, les vamos a presentar el último video y ya los invitamos a que platiquen con nosotros. Documentos a partir de 1923 en el que recuperas una nota de periódico que dice que estudiaste una carrera comercial y después vas juntando lo que vas escribiendo, tus obras de teatro. Aumenta tu archivo porque ya estás haciendo un archivo y pones las críticas, las notas periodísticas de lo que vas escribiendo y empiezas a armar una historia, pero no solo tu historia, la historia de una época, de otras mujeres que se relacionan contigo,
de no solamente de teatro, sino de poesía, de cuentos, de novelas. Y poco a poco va creciendo tu archivo, van aumentando tus documentos que dan cuenta de tu vida, de que estuviste aquí, de que pasaste por aquí. Y queremos ahora agradecer a las personas que nos ayudaron en esta aventura, Cassandra, Marisol, porque nos regaló 2 días de su trabajo, a Alejandro Cuadros, que es un joven metalero. Tengo que explicarles. Edith me dice, tengo la música perfecta. Y yo estaba buscando en una página de Moby. Ustedes conocen ese músico electrónico bisnieto de Melville, que tiene generosamente una sección en su página web con música gratuita para este tipo de proyectos. Muy alternativo. Entonces yo estaba buscando música. No, Edith me dice, tengo la rola perfecta. La busco, tiene 250 millones de reproducciones en Spotify. Yo le dije, imposible. O sea, al segundo 3 que pongamos esto, nos lo van a bloquear porque tenemos que pagar derechos. Y Edith llorando, ¿no? Porque quiere a fuerzas esa rola, ¿no? Y entonces, afortunadamente Alejandro, que es músico, rockero, nos dijo, pásenmela. Y yo voy a lograr que se mantenga el espíritu de esa rola que tanto les gustó, pero que sea otra, ¿no? Y entonces efectivamente lo tuvimos que pasar por los radares de identificación de derechos. Pasó súper bien, no nos han bloqueado ningún video en ninguna de las redes porque tienen ese filtro, y entonces lo logramos. Pero sí fue difícil porque pues escoge la más vendida, Edith, ¿no? Estaba muy complicado. Lo siento. Y bueno, entonces el agradecimiento a Alejandro Cuadros, que es el músico que nos hizo este final, ¿no? Simón Sabaj, que nos ayudó un día con el microfonito. Sí, el hermano que prestó en los micrófonos. Ajá. Sí, y Juan Carlos, su amigo mío, que prestó también micrófonos, cámaras, porque todo fue prestado, obviamente no teníamos para comprar equipo ni rentarlo, entonces todo fue como se pudo. Entonces la leyenda que le vamos a poner es hecho en la precariedad absoluta. Pero bueno, es eso o no hacer nada, ¿no? Entonces, pues esto era lo que les queríamos compartir, ¿no? Para mí es muy importante encontrar salidas, ¿no? De difusión y de divulgación al archivo, y sobre todo con los nuevos cuadros, ¿no? Con las nuevas generaciones que se interesen, y entonces armar todo esto ha sido agotador, pero muy divertido, ¿no? Las discusiones, las maneras en que encontramos soluciones. De hecho, cuando se cae la María Luisa Ocampo es un error, pero pues después ya ven que se sirvió. Entonces, bueno, ha sido una aventura súper linda, que te agradezco mucho, Cassandra, porque todo tu trabajo, todo tu expertise ahí está puesto, ¿no? Y no sé, agradecerles que nos hayan acompañado en esta tercera mesa, porque queríamos con muchas ganas compartir esto con ustedes, y ya abrimos a las preguntas, comentarios o lo que nos quieran Pero decir. esperen el video de la cubita, porque hay un video de la cubita para que nos sigan en redes. Ese no se los vamos a poner. Sí, no se los vamos a poner. Para que nos sigan y vean esperen el video de la cubita. Yo felicitarles enormemente, Edith, qué maravilla, Cassandra. Yo diría que más que la precariedad es la creatividad y la sororidad. Felicidades. Gracias. Hola, buenas tardes nuevamente. Felicidades, increíble, me parece fenomenal, de verdad, todo, estéticamente, todo el trabajo. Muchas felicidades, se ve que es un gran trabajo y además es una gran iniciativa. Ahora, la pregunta que me sale al estar manejando archivos, al poner, al visibilizar todo aquello que ha estado subalternizado, todo aquello que ha estado fuera, que es de cierta manera pasar al centro, todo aquello que ha estado fuera del centro. Edith, al menos, pero la pregunta es para ambas, ¿no? Para quien quiera, es
¿qué consideraciones políticas deberíamos de ir previendo cuando justo todo lo excéntrico pasa al centro? Cuando todo aquello que no ha estado en el foco, en el ojo, es visible. ¿Por qué lo menciono? Porque últimamente no hemos tenido la precaución, digo no hemos tenido porque como actores, como actriz, como gente que hacemos teatro, que buscamos todo aquello que ha estado fuera para tratar de traerlo al presente, al tiempo, de ponerlo en la escena, ¿no? Pensamos que que cumple las mismas reglas o que está determinando las mismas funciones o los mismos lugares que aquello que ha estado siempre en el centro. Y entonces de repente pensamos que todo está en una tabla rasa. Pasar por el centro, pasar por la escena, ser visible, pues ya nos facilita o cumplimos una función justo de traerlo y de exponerlo. Pero lo que está fuera del centro, al pasar al centro, ya no está fuera del centro, ya pasó por el centro. Todo lo que ha sido subalternizado y que ya tiene una cierta jerarquía, una cierta presencia, ya no está subalternizado. ¿Cuáles son esos riesgos en la dimensión política que tenemos que ir previendo? Porque si no, entonces considero que el ejemplo de Sanchís Sinisterra con los figurantes, los figurantes es una obra en donde son los que no están, los que no han sido protagonistas de una obra de teatro se quedan en la escena y entonces no saben qué hacer. Pero si comienzan a hacer algo ya no dejan de ser figurantes, se convierten en protagonistas. Eso ya empieza a poner en juego otro tipo de determinantes políticas, estéticas y demás. ¿Has pensado, Edith, tú en algo de eso? ¿Te ha llevado a reflexionar algo de eso? En este esfuerzo por traer a María Luisa Ocampo y ponerla en la escena, una escena donde no estuvo, donde fue relegada, donde fue invisibilizada. El patriarcado puede dormir tranquilo, nunca vamos a estar en el centro. 2, hacer esto no es salir de la periferia, o sea, seguimos en la periferia. 3, la perspectiva feminista lo que nos ha enseñado es que visibilizar no implica formar parte de un centro. Entonces, para mí es como muy importante justamente decir eso. Nosotros, este proyecto no tiene la intención de articular un centro y con el nuevo proyecto que quiero presentar es justamente hablar de que María Luisa no quería armar un centro, sino una comunidad, que es algo totalmente contrario. No es casual que el texto del que estás haciendo mención lo haya escrito un hombre, porque ese es el pensamiento macho, ¿no? Siempre quieren posicionarse y ya una vez que encontraron el nido ya no se quieren bajar, lo cual está perfecto, amigos, sigan ahí, ¿no? Entonces no le veo ningún peligro porque no es esa la postura, ¿no? Me dio mucha emoción que esta chava que quiere estudiar, ¿no? Escribiera, lo viera con algo tan afectivo de que fue una suerte que saliera esto, ¿no? Y para mí es justamente armar estas redes en donde nos estamos comunicando, ¿no? Y justamente, les digo, el patriarcado puede dormir tranquilo porque aquí no habemos más de 20 personas. O sea, si estuviera esto atarragado con pantallas afuera, entonces sí ya diríamos auxilio, socorro, ya somos la potencia, ¿no? O sea, no, o sea… desafortunadamente o afortunadamente todavía sigue siendo tema que a nadie le interesa. Desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Hay que picar mucho para visibilizar el trabajo de estas mujeres, ¿no? Este es el 4º ciclo de Excéntricas y pues sí, se puede hacer cada año porque aún así sin recursos, ¿no? Yo tengo que juntar cierto dinero para poder presentar estas cosas. Entonces, pues sí, el patriarcado puede seguir tranquilo porque además cuando hablamos de patriarcado hablamos de una estructura y de un sistema,
¿no? Que no hace nada por visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque visibilizarlo no solamente es abrir la puerta a la investigación, sino dónde están los recursos con los que vamos a divulgar y a difundir estos proyectos. Entonces, no estoy diciendo nada que no se dijo en las jornadas ¿no? de los trabajos digitales. O sea, es nada más como poner el índice. Yo no presenté esto en las jornadas porque era para esto, ¿no? Pero me puedo, o sea, oí las conversaciones y yo decía, pues sí, así es, ¿no? Entonces, patriarcas, sigan tranquilos, ¿no? Hasta que realmente nos miren y nos apoyen, entonces es que habrá peligro. Sí, yo coincido con Edith. Incluso yo le advertí cuando empezamos este proyecto, le dije, entrar a las redes sociales no significa viralización, no significa masificación. O sea, por supuesto monetizar, déjenme río. O sea, nosotros tenemos ya 12 años haciendo este tipo de proyectos y la verdad es que no siempre seremos una minoría, será un público muy reducido y creo que el objetivo de ponerlo en redes sociales, más que masificarlo, ponerlo en el centro, es que si alguien tiene la curiosidad de buscar, encuentre información con contactos que tengan un vínculo directo con el archivo, con investigaciones serias, que haya un trabajo legítimo detrás de eso, más allá de que esto se masifique, ¿no? También creo que para seguir con las cautelas de la inteligencia artificial, yo nunca le dije que esta mujer se llama María Luisa Ocampo y era escritora. Yo le dije, esta señora es una señora viejita, de lentes de los 70s, con una faldita y porque a mí no me interesa que sea la inteligencia artificial la que nombra esta imagen. Me interesa que sea Edith, que sean las futuras investigadoras, no la inteligencia artificial. Entonces también hubo mucha cautela de cómo hacer los prompts. Entonces, por supuesto, no podemos escapar que en algún momento se indexe de esa manera. Sin embargo, creo que por lo menos nosotras estaremos tranquilas de que no aportamos a que ese movimiento hacia el centro esté bajo otro tipo de términos, ¿no? Que no sean éticos y políticos desde un tratamiento feminista. Sí, Pati. Me dio mucho gusto escucharlas, ver el proyecto en pantalla grande. Como no estuve en las mesas anteriores, quería preguntar, porque no sé si eso salió ya, entonces, ¿cómo se hace para leer la obra de María Luisa Ocampo? ¿Hay proyectos de publicación? ¿Se puede? ¿Hay derechos para eso? Pues es algo que quiero intentar. La primera respuesta va a ser no, pero ya vi en una de las conferencias que hay que resistir y seguir insistiendo. Entonces dije, bueno, entonces esa es la táctica, ¿no? Pero por lo pronto en la coordinación de documentación ya están las obras digitalizadas y hay acceso para ellas. Y lo otro que quería decirles es que les hago una cordial invitación para que, si quieren y pueden, presenten el proyecto para la licenciatura del Departamento de Letras de la Ibero. Están cordialmente invitadas. Claro que sí, iremos. Tenemos 2 mensajes de Facebook. Lila García dice, Olis, ¿cómo andan? Aquí de Argentina, muy teatral la vida. Olis, Lila. Y Clau Uloac dice, muy interesante dinámica, saludos. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Sí. Bueno, pues es una belleza contemplar esta clase de proyectos. Los que somos docentes en preparatoria, se nos está pidiendo mucho el acercarse, el aprendizaje situado de nuestros alumnos, ¿no? Preparatorianos en este caso. El trabajo es maravilloso, es muy cool, es muy fresco, es muy jovial, pero aquí la pregunta vulgar y mundana. Si ustedes tuvieran que presupuestar ese mes de trabajo o esa preparación para esta muestra, ¿cuánto hablamos en términos económicos? Si yo no lo hago desde la precariedad o si yo no cuento con esta red de apoyo, porque también eso es algo muy bello, o sea, ver que los amigos, la gente que está detrás de ti, la sororidad o la amistad te llevan a esto.
pero si hablamos de términos vulgares de un presupuesto, ¿cuánto valdría este proyecto? ¿Cuántos recursos necesitarías? Mira, toda la vida hemos trabajado en estas circunstancias. Yo sí me puse a echarle números y yo creo que un proyecto así costaría entre 50,000 y 60,000 pesos barato. Ok, bueno, entonces sí es viable con los apoyos que dan ciertas instituciones en ciertos niveles. Sí, Entonces, pero aquí no nos dan un peso, entonces sí es así, a parir chayotes. No, pues sí, son un par de meses de salario, por lo menos. Bueno, pues muchísimas gracias por ese dato delicado. Sí, María Esther. Gracias, yo agradezco y me siento muy honrada de estar aquí para ver, aunque sea un pedacito. Las felicito a ustedes por, como dice Edith, por resistir e insistir. Realmente son muchos años, son pues, toda una vida estar resistiendo, estar invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en lo que aman y en lo que les apasiona y llena su vida de propósito y de sentido, y que además a muchos también nos comparten ese gusto y alegría por compartir el conocimiento, por saber de muchas situaciones, sobre todo de mujeres anónimas que la mayoría no conocemos. Y yo quisiera saber si hay algún proyecto o alguna iniciativa que tuvieran como para que algunas personas pudiéramos estar aportando mensualmente cierta cantidad simbólica para apoyarlas en estos proyectos que están llevando. Entonces eso yo sí agradecería, porque pues bueno, sería un alivio, ¿no? Contar con un poquito de que saben que se les puede apoyar. Yo las admiro y quiero mucho a mi querida amiga Edith y a Cassandra, que estoy conociendo. Entonces felicidades por este gran proyecto, por todo lo que han hecho, por todo lo que está detrás, que no se ve y que es mucho, 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 mucho de su vida, mucho de su tiempo, mucho de su esfuerzo. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Vamos a pasar el sombrero sin que vea la institución. Sí, pero luego digo sí, porque incluso en las jornadas digitales, ¿no? Una profesora me dijo que por qué no buscar becas, ¿no? De la UNESCO. Y pues yo creo que sí ya va a ser el camino, porque pues sí, no alcanza. ¿Algún comentario más? ¿Duda, pregunta, inquietud? Bueno, ya tienen ahí el código QR, síganos, denos su like. Si les gusta, promocionenlos con sus compañeros alumnos, ¿no? Y sí, estamos muy interesados porque queremos participar igual con la Ibero, con el CCH, y llevarles estos porque esa es a la población a la que queremos dirigirnos, a la que queremos interesar, ¿no? Y porque llega el momento de qué voy a investigar o dónde quiero hacer, y parece que solo existe el teatro del absurdo y dices, no, amigo, aquí tenemos archivos, ¿no? En el CITRU tenemos muchos archivos de mujeres, ¿no? Para investigar y que están pidiendo a gritos ser vistos, ¿no? Ser analizados, ser estudiados. Entonces, pues aquí es. Les agradecemos mucho su presencia en esta tercera y última mesa de Excéntricas. Pues muchas gracias a todos los que nos han ayudado, han participado. Agradecer a la coordinación de documentación, que ha estado siempre favorable para digitalizar todos los documentos del archivo, a la coordinación de difusión, que sin su apoyo no hubiera podido ser posible ni el libro, ni el evento, ni las carreras para bajar y subir las mesas, ¿no? Y presentarles otro escenario bonito. Entonces les agradecemos a nuestros compañeros todo el esfuerzo, toda la ayuda que hemos recibido, porque eso sí, estos proyectos no se hacen solitos, ¿no? Se requiere mucho apoyo de nuestros colegas, de nuestros compañeros, y pues gracias. Y pues a preparar el 5º año de Excéntricas, a ver ahora de qué nos sale. Gracias.
Gobierno de México.